El día de mi cumpleaños, descubrí que el hombre que amaba me engañaba, con mi mejor amiga. Lo supe entre abrazos falsos, sonrisas fingidas y una torta que ya no sabía a nada. Ese día no solo celebré un año más de vida, también enterré la confianza, la amistad y el amor que creía tener. Todo comenzó como una celebración perfecta. Globos, música, amigos, familia, y él, mi pareja, organizándolo todo con una dedicación que me hizo sentir especial. Mi mejor amiga también estaba ahí, como siempre, como en cada momento importante de mi vida. Pero había algo en sus miradas, en sus silencios compartidos, que no supe leer hasta que fue demasiado tarde. Fue un mensaje, uno que no debía ver, una notificación en su celular que apareció mientras me mostraba una foto, una frase que me congeló: no puedo esperar a que se vaya. Te extraño. No era para mí, era para ella, para mi amiga, la que me abrazaba mientras yo lloraba por él en otras ocasiones, la que me decía que él era el indicado, la que me ayudó a elegir el vestido que usé ese día. Fue en ese momento que me di cuenta que Mauricio me engañaba con Natalia desde hacía meses. Ese secreto me ardía en el pecho como una vela encendida al revés, quemándome desde dentro. Tuve la certeza cuando vi sus manos rozarse junto a la torta, cuando escuché ese susurro que fingieron como broma, cuando leí un mensaje que no era para mí. Y ahora, mientras ustedes me escuchan, quiero que se pregunten qué harían si la traición se presenta el día que se supone que la vida te abraza. Entonces decidí hacer algo que me hizo temblar, ponerlos en evidencia delante de todos. Respiré hondo, sabiendo que mi voz temblaría, y dije en medio de los globos, las luces y el coro desafinado de feliz cumpleaños: hoy voy a hacer una sola pregunta. Miré a Natalia. Miré a Mauricio. También miré la puerta, por si mi instinto me exigía huir. La música siguió sonando como si nada malo pudiera suceder en una sala con serpentinas en las paredes. Pero algo en mí decidió quedarse y mirar a la oscuridad a los ojos. Natalia, dije, ¿te acuerdas de anoche? Ella tragó en seco, como si mis palabras llevaran astillas. Mauricio carraspeó y fingió que la vela central no encendía, distrayendo a todos. Fue ahí cuando noté la primera señal que no quise ver antes. Ese miedo minúsculo en sus pupilas, como el brillo de un animal acorralado. Julián, mi hermano, se acercó por la izquierda, intentando adivinar si mi voz estaba a punto de romperse o de encender una hoguera. Me rozó el hombro y susurró que, si necesitaba salir, me acompañaba. Le respondí sin apartar la mirada de ellos dos. No voy a salir. Hoy dejaremos de fingir. La sala enmudeció de forma extraña. Alguien tosió para llenar el silencio. Alguien sirvió más vino de manera innecesaria. Patricia, mi vecina, miró el cielo raso como si buscara una señal divina. Yo, en cambio, la sentí dentro de mí. Mis padres me enseñaron a no bajar la cabeza ante lo que duele. Así que clavé el dolor en el suelo para que no se escapara y hablé. Mauricio, dinos lo que me dijiste cuando me prometiste que jamás mentirías. Él apretó los labios, como si la verdad pudiera aguantarse con dientes. Lo que dije, dijo, fue que te amo. Yo asentí como quien toma nota de una cifra en un cuaderno viejo. ¿Y también amaste el mensaje que enviaste a Natalia ayer por la tarde? No puedo esperar a que se vaya. Te extraño. Cité cada palabra con una calma que no tenía. La pantalla del celular todavía estaba caliente en mi memoria. Los presentes se miraron, y el aire cambió de peso. Natalia buscó mi mano y la aparté con suavidad. No me toques. Ella tembló. Fue un malentendido, dijo. Mauricio intervino. Eso no lo escribí yo, aseguró con una seguridad torpe. Lo escribió Emilio, el hijo de un amigo, prestándome el teléfono. Pensé que era gracioso. La mentira llevaba el perfume que ya conocía, un aroma que primero te seduce y luego te envenena. Entré entonces en un territorio que no sabía si era fe o instinto. Uno de esos lugares invisibles donde la vida te susurra que hay algo más detrás del telón. He sentido esta energía muchas veces, esa vibración que surge cuando alguien piensa que te está ocultando algo. Es como una corriente helada por la espalda. Si alguna vez has sentido esa corriente, escríbelo en los comentarios y dime cuando supiste que algo no cuadraba. Tu historia puede ayudar a alguien que ahora mismo no sabe cómo nombrar lo que siente. Me apoyé en la mesa y apagué con los dedos una vela que ya no me representaba. Natalia, dímelo tú. Su voz fue una grieta. No puedo. Entonces yo lo diré, respondí. Venías a mi casa fingiendo consejos, haciéndome creer que él era el indicado, mientras te quedabas a solas con Mauricio cuando yo bajaba a comprar pan. La memoria me mostró la tarde en que volví 2 minutos antes y vi una sombra moverse detrás de la cortina. Esa sombra hoy tenía nombre y respiración. Mauricio soltó una risa sin alegría. Estás paranoica. Y fue en esa palabra donde sentí que todo se alineaba. La estrategia de un culpable comienza por hacerte dudar de ti. Dudar de tu memoria, de tus ojos, de tus señales. Si alguna vez te han llamado exagerada por defender tu verdad, déjalo escrito aquí abajo.
La fuerza vuelve cuando se nombra. Miré a Julián, que ya tenía el gesto de quien cuenta de 3 hacia atrás para evitar hacer algo impulsivo. Le negué con la cabeza. Este duelo era mío. Natalia dio un paso adelante. Te juro que no pasó nada. Entonces saca tu teléfono, dije. Muéstrame el chat. Ella se quedó helada. Puedo borrar, pensé. Pueden haber archivado. Pueden haber hablado por otra app. Pero también sabía que las cosas dejan rastros. Olores, frases repetidas, silencios a destiempo. Esos restos invisibles son pruebas que la vida guarda para cuando nos animamos a mirar. Mi madre hubiera dicho que el cuerpo no miente. Y el cuerpo de Natalia estaba pálido. El de Mauricio, rígido como una estatua a punto de caer. Yo sentí mi respiración hacerse lenta, como si una mano antigua me guiara. A veces la intuición es una herencia que mis padres te entregan sin palabras. Papá decía que la verdad es un río, no siempre se ve desde la orilla, pero te moja los pies aunque mires a otro lado. Patricia rompió el silencio. ¿Quieres que llame a mis padres, Valentina? Negué. No aún. Hoy, aprendí, hay que mirar a la sombra sin pánico. Y hay que aprender para recordar. Porque este vídeo no es solo mi historia. Es una lección para quien la necesite. Si estás escuchando, toma esta enseñanza. Cuando algo duela, hazte 3 preguntas. ¿Qué siento en el cuerpo? ¿Qué prueba mínima tengo? ¿Qué pasaría si no hiciera nada? Escribe tu respuesta en los comentarios y comparte tu propia estrategia para no normalizar la traición. Tu experiencia puede ser la mano que alguien necesita. Mauricio intentó tomar mi teléfono. Dame eso, estás confundida. Lo protegí con el brazo. No, estoy despierta. Él bajó la voz. Hablemos después. Me reí, no de felicidad, sino como quien comprende al fin el mapa. Después es la palabra favorita de la mentira. Después significa que esperan que el dolor se canse y que la memoria pierda precisión. Decidí no regalarles ese después. Apreté reproducir en el altavoz y dejé sonar el audio que había recibido horas antes desde un número desconocido. La voz de Natalia, desgastada por el remordimiento o por la práctica, decía que estaba harta de fingir, que Mauricio prometía irse de mi vida después de mi cumpleaños, que lo único que temían era mi reacción. Vi cómo los rostros de algunos invitados se transformaban. Era la prueba que no estaba buscando, pero que el universo, o la vida, o lo que ustedes prefieran llamar, me había enviado. Natalia alcanzó a decir que ese audio estaba fuera de contexto. Mauricio pidió que no condenáramos sin escuchar su versión. Mi hermano dio un golpe en la mesa y la copa vibró. Yo, en cambio, sentí una calma afilada. No busco espectáculo, dije. Busco verdad. Y la verdad me dice que lo que se oculta en mi casa no puede volver a dormir en mi cama. Me dirigí hacia la ventana. La calle estaba quieta como un secreto que todavía no explota. Prometí algo en silencio. Me prometí no convertirme en la sombra de nadie. Me prometí mirar atrás sin odio, pero con memoria. Si estás conmigo hasta aquí, suscríbete y deja tu like para que más personas escuchen esta historia y no se queden a oscuras cuando la intuición les hable. Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas verdades incómodas que a veces salvan. Cuando regresé a la mesa, le pedí a Natalia que se fuera. Ella me miró como si esperara que la perdonara con una sola palabra. No la encontré. Mauricio intentó alcanzarme, pero me aparté. Hoy no eres bienvenido en mi corazón, le dije. Tal vez nunca lo fuiste. Él me preguntó si estaba dispuesta a destruirlo todo por un malentendido. Lo miré a los ojos y respondí con una pregunta que será clave. ¿Estás dispuesto a decir la verdad delante de todos y aceptar las consecuencias? La música se detuvo, como si alguien allá arriba también esperara la respuesta. Fue entonces cuando el timbre sonó y una voz desde la puerta anunció una entrega que nadie había pedido. Lo que traía en las manos no era un ramo ni un paquete cualquiera, era algo que cambiaría la forma en que todos entendían lo ocurrido. Y lo abrió, despacio, con mi nombre escrito en letras que reconocí y nunca hubiera imaginado ver juntas. El hombre que entró por la puerta llevaba un sobresellado con mi nombre. Todos lo miramos con la misma mezcla de sorpresa y desconfianza. Lo entregó en silencio, como si supiera que no era un simple paquete de cumpleaños. El sobre estaba frío, y cuando lo sostuve, sentí un escalofrío que me recorrió entera. No era un regalo, era una revelación. Rompí el sello mientras Mauricio y Natalia se revolvían en sus asientos, incapaces de ocultar la inquietud. Dentro había fotografías impresas. Las primeras mostraban escenas inocentes, ellos conversando en una cafetería, riendo en un parque, entrando juntos a un cine. Pero las siguientes eran más claras, más crueles, un beso robado, una caricia en la oscuridad, un gesto de complicidad que nunca había sido mío. La sala entera enmudeció. Mauricio se levantó bruscamente, arrebatándome las fotos, y gritó que eso era un montaje. Natalia lo apoyó, repitiendo que no era lo que parecía. Sin embargo, todos los presentes habían visto lo mismo. ¿Montaje? Pregunté con ironía.
¿También el mensaje fue un montaje? ¿El audio? ¿O la forma en que se miran cada vez que creen que nadie los ve? La tensión podía cortarse con un cuchillo. Julián dio un paso al frente, poniéndose de mi lado. Basta de excusas, dijo con firmeza. Aquí no hay montaje, hay verdades que se caen solas. Mauricio intentó recuperar terreno. Valentina, gritó, esto no cambia nada de lo que hemos vivido. Yo soy el hombre que siempre estuvo contigo. Lo miré fijo. Y también eres el hombre que se escondía en la sombra de mi mejor amiga. Ese fue el primer giro de la noche. Ya no eran rumores, ni sospechas, ni intuiciones. Ahora eran pruebas físicas, entregadas de manera misteriosa por alguien que ni siquiera conocíamos. ¿Quién había enviado esas fotos? ¿Un aliado oculto? ¿Un enemigo en común? ¿O acaso el destino conspiraba para que la verdad no se pudiera enterrar? Natalia se levantó, con lágrimas en los ojos, y se dirigió hacia mí. Déjame explicarlo, pidió. La interrumpí antes de que pudiera hilvanar una mentira más. No, Natalia. Ya no es momento de explicaciones, sino de aceptar lo que hicieron. Ella se llevó las manos al rostro y susurró algo que apenas pude escuchar. No fue planeado, solo sucedió. La rabia se mezclaba con un extraño sentimiento de claridad. Tal vez, pensé, las traiciones no se planean, pero siempre dejan huellas. Y esas huellas tarde o temprano se convierten en cicatrices visibles. Julián tomó la palabra y miró a todos. Aquí alguien más sabía lo que ocurría y decidió enviar esto, dijo mostrando el sobre. ¿Quién estaba dispuesto a revelar la verdad de esta manera? La pregunta quedó flotando como una daga. Fue entonces cuando Patricia, mi vecina, se aclaró la voz. Yo sé algo que quizá cambie todo, confesó. La sala entera giró hacia ella. Yo los vi varias veces juntos, entrando al departamento de Mauricio cuando tú no estabas, Valentina. Nunca dije nada porque pensé que no era mi asunto, pero ahora entiendo que sí lo era. Mauricio palideció. Natalia rompió en sollozos. Y yo sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Patricia no tenía motivos para mentir. Su testimonio era otra pieza en este rompecabezas oscuro. La música, que había quedado en segundo plano, fue apagada por alguien. El silencio era tan espeso que podías escuchar el crujir de las copas al ser apretadas entre las manos de los invitados. Yo respiré hondo. Esto ya no es una celebración, es un juicio, dije con voz firme. La gente comenzó a murmurar, algunos culpando a Mauricio, otros a Natalia, y otros preguntándose quién había tenido el valor de enviar ese sobre. Todo esto parecía un escenario planeado por fuerzas invisibles. ¿Era casualidad que llegara justo en ese momento? ¿O alguien buscaba que la verdad explotara en mi cumpleaños para que jamás pudiera olvidarlo? Mauricio intentó acercarse de nuevo. Dijo que yo debía hablar en privado con él, que no era justo exponer nuestra vida así. Me reí amargamente. ¿Privado? ¿Como los mensajes? ¿Como los encuentros a escondidas? No, Mauricio, la traición siempre busca lo privado, pero la verdad necesita luz. Ese segundo giro me dejó pensando en algo más profundo. Quizás las traiciones son lecciones disfrazadas. Quizás el universo nos arranca las vendas de golpe para enseñarnos lo que nos negamos a ver. Y si es así, este era mi aprendizaje, aunque doliera hasta lo más profundo. Invité a los que me escuchaban a reflexionar conmigo. Dije en voz alta, si alguna vez recibieron una señal que les cambió la vida, quiero que lo compartan en los comentarios. Tu historia puede iluminar a alguien que hoy vive en la oscuridad de la duda. Natalia, entre lágrimas, murmuró que aún me quería como amiga, que nunca quiso hacerme daño. La miré con incredulidad. ¿Amiga? ¿Se llama amistad a clavar un cuchillo en la espalda? Ella bajó la cabeza. Mauricio, en un último intento de salvar algo, dijo que estaba dispuesto a enmendar sus errores, que podía olvidar a Natalia si yo lo perdonaba. Fue entonces cuando Julián explotó. ¿Cómo te atreves a pedir perdón cuando el engaño estaba en curso incluso hoy? ¿No ves lo que has destruido? La sala se dividió en bandos, algunos queriendo terminar la fiesta, otros pidiendo escuchar más. Pero antes de que la discusión se desbordara, noté algo extraño en el sobre. Había una segunda hoja, pegada al fondo, que no había visto antes. La deslicé con cuidado y descubrí un mensaje escrito a mano. Esto es solo el principio. La verdad completa está más cerca de lo que imaginas. Ese tercer giro heló la sangre de todos. No solo era una traición amorosa, era parte de algo mayor, algo que todavía no entendíamos. Natalia y Mauricio se miraron, aterrados. Ellos sabían algo más. Los invité a hablar. Díganlo ahora, les pedí. Pero sus labios permanecieron sellados, como si alguien más los controlara. Comprendí entonces que la historia aún guardaba secretos ocultos. Y yo estaba dispuesta a descubrirlos, sin importar cuánto costara. La noche ya no era una fiesta, era un misterio que apenas comenzaba a desplegarse.
Y mientras apretaba ese mensaje entre mis dedos, entendí que el verdadero enemigo quizás aún no había mostrado su rostro. El sobre con la nota misteriosa quedó sobre la mesa, como un testigo incómodo que nadie se atrevía a tocar. Mi respiración se volvió más lenta, mientras mi mente intentaba descifrar quién podía estar detrás de todo aquello. Mauricio y Natalia se mantenían en silencio, atrapados en la tela de araña de sus propias contradicciones. Pero lo que más me perturbaba no era su traición, sino la advertencia escrita. Esto es solo el principio. ¿Principio de qué? ¿De un castigo, de una revelación mayor, o de una cadena de secretos que todavía no había imaginado? Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la noche parecía distinta, como si cada sombra escondiera una respuesta. Entonces giré hacia todos los presentes y pregunté en voz alta: ¿quién envió esto? Nadie respondió, pero sentí que algunas miradas se esquivaban. Patricia, mi vecina, bajó los ojos. Julián frunció el ceño, desconfiando de cada uno. Y yo, en medio de esa multitud, comprendí que ya no podía confiar en nadie. Mauricio, intentando recuperar el control, dio un paso hacia mí. Valentina, deja esto ya. Es evidente que alguien quiere arruinarnos. Yo lo interrumpí con un tono frío. ¿Arruinarnos? Lo único que se arruinó aquí fue mi confianza, y lo hicieron ustedes mismos. Él apretó los puños, incapaz de sostener mi mirada. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente de la entrada. Todos volteamos. Era Julián, que había tomado el sobre y buscaba algún rastro en el papel. De pronto exclamó: «Hay más. Aquí hay un número escrito con tinta casi invisible». Lo puso contra la luz y aparecieron los dígitos de un teléfono desconocido. Era la primera pista concreta. Esa revelación fue un giro que nos dejó atónitos. ¿Quién dejaría un número oculto en una nota? ¿Un aliado o alguien que disfrutaba manipularnos? Mauricio gritó que no siguiéramos ese juego, que era peligroso. Pero mi intuición me decía lo contrario. A veces, lo que parece trampa es en realidad la llave de la verdad. Tomé mi propio celular y marqué los números, desafiando las súplicas de Mauricio. La llamada sonó varias veces hasta que una voz distorsionada contestó. Solo dijo una frase: «Mira debajo de la mesa donde partieron el pastel». Y colgó. El silencio posterior fue ensordecedor. Corrí hacia la mesa principal. Aparté platos, copas, restos de la torta. Julián me ayudó a levantar el mantel. Y ahí estaba, un sobre más pequeño, oculto con cinta adhesiva. Lo arranqué y lo abrí. Dentro había una llave metálica con un número grabado: 208. No había explicación, solo ese objeto frío que ahora ardía en mis manos como una señal. Natalia comenzó a llorar desesperada. «Ya basta», gritó. «No sigas, Valentina, no tienes idea de lo que estás abriendo». Esa reacción fue más reveladora que cualquier prueba. ¿Qué escondía ese número? ¿Qué sabía ella que nosotros no? Le exigí que hablara. Natalia me suplicó en voz baja: «Por favor, si amas tu vida, no lo uses». El murmullo entre los invitados creció. Algunos decían que todo era un montaje elaborado. Otros aseguraban que Mauricio y Natalia estaban metidos en algo más grande que una simple aventura. Y yo, con la llave en la mano, sentía que estaba en el umbral de una verdad peligrosa. Me acerqué a Mauricio y lo encaré. «¿Qué significa esto?» Él trató de mantener la calma, pero sus labios temblaban. «No lo sé», insistió. Lo miré con desprecio. «Mientes otra vez. Si no hablas, lo descubriré por mi cuenta». Y en ese instante comprendí que estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, aunque me costara todo. Esa fue la segunda sacudida de la noche. La traición amorosa se había transformado en un misterio mayor, un rompecabezas que involucraba mensajes ocultos, voces anónimas y llaves misteriosas. Mi cumpleaños había dejado de ser un recuerdo triste para convertirse en un escenario de revelaciones sin retorno. Julián, siempre protector, me tomó del brazo y dijo que no estaba sola, que juntos encontraríamos lo que esa llave abría. Sus palabras me dieron fuerza, pero también me llenaron de preguntas. ¿Estaba yo dispuesta a arrastrar a los que amaba a un peligro desconocido? Patricia intervino con voz temblorosa. «Yo conozco ese número», dijo. «El 208 corresponde a un casillero en una vieja oficina de correos que está cerrada desde hace meses. Un casillero abandonado, olvidado por todos». La tensión en la sala se disparó. Natalia palideció al escuchar eso. Mauricio bajó la cabeza. El misterio era cada vez más oscuro. ¿Qué había en ese casillero? ¿Quién nos guiaba hacia él? Y sobre todo, ¿por qué hacerlo en mi cumpleaños, delante de todos? Respiré profundo y miré a la cámara invisible de quienes me escuchan ahora. Les dije: si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿abrirían ese casillero o se detendrían? Escríbanlo en los comentarios. Quiero saber si creen que la verdad merece ser encontrada, aunque duela. El ambiente se volvió insoportable. Algunos invitados comenzaron a irse, incapaces de soportar tanta tensión.
Otros se quedaron, como si asistieran a una obra de teatro en la que cada escena prometía una revelación más impactante que la anterior. Mauricio intentó un último recurso. Se arrodilló frente a mí y dijo que todo era un error, que si yo abría esa puerta arruinaría no solo nuestra relación, sino mi propia vida. Su tono no era de amor, era de miedo. Y eso confirmó lo que sospechaba, había algo mucho más grande detrás de su traición. Me incliné hacia él y le respondí con un susurro firme: ya arruinaste mi vida con tus mentiras. Lo único que me queda es encontrar la verdad. Mauricio cerró los ojos, derrotado. Natalia sollozaba, repitiendo que nada bueno saldría de ese casillero. Entonces Julián propuso que fuéramos juntos al amanecer. Era demasiado tarde para salir esa noche, pero al día siguiente, la llave nos mostraría su secreto. Yo asentí, aunque dentro de mí sabía que dormir sería imposible. La ansiedad por descubrir qué había en ese lugar me consumiría cada segundo. La fiesta se disolvió en murmullos y pasos apresurados. Patricia se ofreció a acompañarnos también. Sabía demasiado como para mantenerse al margen. Y yo acepté, porque en ese momento cualquier aliado era necesario. Antes de que la noche terminara, me quedé sola en mi habitación, mirando la llave sobre la mesa. Su brillo metálico parecía pulsar con vida propia. Era una puerta hacia la verdad o una trampa disfrazada. Cerré los ojos y recordé las palabras de mi padre: la verdad no destruye, libera. Pero también recordé las de mi madre: no toda puerta debe abrirse. Y ahí, entre esas dos enseñanzas, comprendí que al día siguiente no solo encontraría respuestas, sino que pondría mi vida entera en juego. Y justo cuando la calma comenzaba a invadirme, mi celular vibró de nuevo. Era un mensaje del mismo número desconocido: si decides abrirlo, no vayas sola. Ellos te quieren detener. El corazón me dio un vuelco. ¿Quiénes eran ellos? ¿Mauricio y Natalia? ¿O alguien más que aún no había mostrado su rostro? Ese mensaje era la tercera sacudida, la confirmación de que estaba en medio de una trama que trascendía la simple traición. Me prometí que, pasara lo que pasara, descubriría lo que escondía esa llave. Y con ese pensamiento, la noche se volvió interminable, un túnel oscuro que solo terminaba en un amanecer cargado de secretos. El amanecer llegó con un aire pesado, como si el mundo mismo supiera que aquel día no sería como los demás. La llave descansaba en mi mano mientras avanzábamos hacia la antigua oficina de correos. Julián caminaba a mi lado, firme y protector. Patricia nos seguía unos pasos detrás, mirando a cada esquina con la desconfianza de quien intuye que algo puede salir mal en cualquier momento. Mauricio y Natalia insistieron en acompañarnos, alegando que todo era un error que debía aclararse, aunque yo sabía que su verdadera intención era otra: impedir que descubriéramos la verdad. El edificio estaba abandonado, con las paredes agrietadas y ventanas rotas que dejaban entrar la luz tímida de la mañana. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos como un eco interminable. Nos dirigimos hasta los casilleros. El número 208 estaba al fondo, cubierto de polvo y telarañas. Saqué la llave y la inserté con manos temblorosas. El metal encajó con un clic sordo. Al girar la llave, sentí que el tiempo se detenía. Abrí la pequeña puerta y dentro encontré una caja metálica. La tomé con cuidado y la coloqué sobre una mesa. Todos contenían la respiración. Al abrirla, descubrimos una serie de sobres y un cuaderno. Las primeras páginas estaban llenas de notas escritas a mano, con fechas y lugares. Eran registros de encuentros entre Mauricio y Natalia, detalles precisos que nadie más podría haber sabido. Había incluso fotografías más recientes, tan claras que era imposible negarlas. Mauricio intentó arrebatarme el cuaderno, pero Julián se interpuso. «Basta», le gritó, «ya no tienes escapatoria». Mauricio sudaba, balbuceaba explicaciones incoherentes. Natalia lloraba, repitiendo que nunca quiso que llegara tan lejos. Yo, en silencio, hojeaba las páginas. Cada palabra era una confirmación de que mi intuición siempre había sido mi mejor guía. Pero al final del cuaderno había algo más inquietante: una lista de nombres que no reconocía, junto con direcciones y fechas. Patricia se acercó, palideciendo al leer. «Estos son contactos de alguien más», dijo. «No es solo una aventura, es parte de algo más grande». Ella señaló un nombre en particular y explicó que era de un hombre investigado por fraudes y chantajes en el vecindario. Comprendí entonces que Mauricio no solo me había traicionado sentimentalmente, sino que estaba envuelto en una red turbia donde mi amiga había caído también. Ese fue el clímax que rompió toda duda. La traición personal se mezclaba con un secreto oscuro que ponía en riesgo a más personas. Miré a Mauricio y le exigí respuestas. Él, derrotado, confesó entre sollozos que había sido manipulado, que alguien lo había enganchado en esa red y que Natalia fue arrastrada con él. Sus palabras sonaban a excusa, pero había verdad en su miedo. La tensión creció cuando escuchamos pasos acercándose. El eco retumbaba en los pasillos vacíos. Guardé el cuaderno en mi bolso instintivamente.
Una silueta apareció en la entrada. Era un hombre desconocido, de mirada dura y expresión fría. Nos observó en silencio antes de decir con voz grave: «Eso que tienen no les pertenece». Entré en un estado de alerta inmediata. Julián se puso delante de mí, Patricia retrocedió, Natalia sollozaba y Mauricio palidecía aún más. El hombre avanzó lentamente. «No voy a repetirlo, entreguen esa caja». En ese instante comprendí que aquel cuaderno era la pieza clave de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Y que su contenido era tan peligroso que había quienes estaban dispuestos a todo para recuperarlo. Respiré hondo y respondí con firmeza: «No». El hombre apretó los dientes y dio un paso más. La tensión era insoportable. De pronto, Julián se abalanzó y lo empujó contra la pared, gritando que corriéramos. Patricia y yo salimos del lugar a toda prisa, mientras Natalia quedaba paralizada por el miedo. Mauricio dudó unos segundos, pero al final nos siguió. Afuera, la luz del día nos recibió como una esperanza frágil. Nos reunimos en la calle, respirando agitadamente. Julián había logrado retrasar al extraño, pero sabíamos que no tardaría en volver a buscarnos. Patricia insistió en ir a la policía con las pruebas. Yo lo pensé un momento y asentí. Era la única forma de liberar este peso. La comisaría nos recibió con escepticismo al principio, pero cuando mostré las fotos, las notas y los nombres en el cuaderno, comprendieron que había algo serio detrás. Tomaron nuestras declaraciones y aseguraron que abrirían una investigación. Yo me quedé en silencio, agotada, sintiendo que mi vida acababa de dar un giro irreversible. Mauricio y Natalia quedaron detenidos para declarar, atrapados en la red que ellos mismos habían tejido. Yo los miré por última vez, y en ese instante entendí que el perdón no era obligatorio, pero la liberación sí. El amor que un día sentí por él y la confianza que alguna vez tuve en ella se habían marchado para siempre, pero a cambio había recuperado algo más valioso: mi voz, mi claridad y mi capacidad de decidir no cargar con mentiras ajenas. Esa noche, ya en casa, abracé a Julián con fuerza. Mis padres me habían enseñado que las heridas son maestras, y ahora lo comprendía de una forma que nunca hubiera imaginado. Recordé las palabras de mi madre: no toda puerta debe abrirse, pero la que se abre siempre trae una enseñanza. Y la de mi padre: la verdad no destruye, libera. Reflexioné entonces para quienes me escuchan ahora. A veces el dolor nos arrastra, pero si lo enfrentamos, descubrimos que es también un camino hacia nuestra propia fortaleza. Quiero invitarte a escribir en los comentarios cuál ha sido la verdad más difícil que tuviste que enfrentar y que aprendiste de ella. Tu historia puede ser la guía que alguien más necesita. Hoy sé que no celebré un cumpleaños más, sino el inicio de una nueva vida. Una vida donde la traición ya no tiene poder sobre mí, donde el misterio se transformó en aprendizaje y donde la oscuridad se volvió luz gracias al valor de no callar. Y si llegaste hasta aquí, quiero darte una última enseñanza: nunca ignores tu intuición. Esa voz interna es tu brújula más poderosa. Suscríbete, comparte esta historia y acompáñame en este camino donde cada relato es una lección disfrazada. Porque al final, la recompensa no es la venganza ni el olvido, sino la certeza de que sobreviviste, aprendiste y renaciste más fuerte que nunca. Gracias por acompañarme hasta el final. Cada vista, cada comentario y cada historia compartida hacen de este canal un lugar especial, donde muchas personas como tú encuentran consuelo, reflexión y compañía. Te invito a suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Activa la campanita, regálanos un like y comparte con quienes también valoran las emociones, la dignidad y las segundas oportunidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te vemos la próxima vez dentro de uno de nuestros relatos que subimos a diario.